tardes. Este es nuestro departamental número 3, que trata sobre lo que es todo el tema de árboles. El equipo está conformado por lo que es Ponce Gutiérrez Jesús Eduardo, Cristian Ricardo y Axel Armando, y yo, Brian Cortés. En mi parte voy a hablar sobre la clase de arbolnario. Más que nada, representa y manipula árboles narios. Un árbol nario es una estructura de datos en la que cada nodo puede tener un número arbitrario de hijos. Las características principales del código son que puedes representar nodos, insertar nodos, buscar de la misma manera nodos y los recorridos del árbol, el cual es, en este caso, es el preorden que visita la raíz, luego los hijos del nodo actual y así sucesivamente. Posorden, visita los hijos del nodo actual y luego la raíz. Y luego viene lo que es por niveles, visita los nodos de cada nivel de izquierda a derecha. También lo que hace es checar la profundidad de un nodo, el número de hermanos de cada nodo, número de ancestros, número de descendientes de un nodo. Aspectos que puedo destacar sobre nuestro código, sobre el código del arbolnario, es que el código utiliza una cola para implementar el recorrido por niveles y el código utiliza recursividad para implementar la búsqueda de nodos, la obtención de la profundidad, el número de ancestros y el número de descendientes. Bueno, después pasamos a los ABB o árboles binarios de búsqueda. Estos árboles se caracterizan por estar ordenados, entre comillas. A lo que se refiere es que los datos que se empieza por una raíz y los datos que se encuentran del lado derecho van a ser mayores que los que se encuentran del lado izquierdo, y cada nodo solamente puede tener un subnodo izquierdo y un subnodo derecho. De estos salen otros subnodos. Bueno, vamos a empezar con la implementación de estos árboles. Empezamos con la parte de insertar. Para esto ocupamos dos métodos. Uno que va a llamar al método insertar. El método insertar llamará al método insertar nodo, mismo que funciona de forma recursiva, ya que los árboles binarios de búsqueda contienen subnodos, lo cual quiere decir que podemos estar llamando constantemente, o bueno, en este caso de forma recursiva, a cada subárbol para poder recorrer todo el árbol y de esta forma obtener lo que buscamos. En este caso, lo que hace el método de insertar nodo es verificar que el nodo en el que nos encontremos sea distinto de nulo. Si es igual a nulo, va a agregar el nuevo valor. En caso de que no, va a verificar si el valor que se quiere agregar es menor que el dato del nodo actual, para saber si va a la izquierda. Y si no, si el valor que queremos insertar es mayor al dato del nodo actual, se va a ir hacia la derecha. Y esto se va a hacer de forma recursiva hasta que encuentre su espacio correspondiente. Después pasamos al recorrido in order, que como ya lo explicó mi compañero, es un recorrido, aquí también lo implementamos de forma recursiva. Va a estar llamándose a sí mismo hasta que llegue como es in order, va a buscar primero el nodo hijo izquierdo, después y lo va a imprimir, lo va a imprimir, después va con la raíz y después con el nodo derecho. Esto lo va a estar haciendo llamándose de forma recursiva, ingresando primero el nodo raíz y respectivamente el nodo izquierdo o derecho, dependiendo del caso. Lo mismo pasa con el recorrido en preorden. Lo que vamos a hacer igual es verificar que el nodo no sea diferente de nulo, y va a ser lo mismo, pero en este caso lo va a hacer de forma primero la raíz, después los nodos izquierdos y por último los nodos derechos de cada subárbol del árbol. Y después tenemos el recorrido post-orden. Va a ser exactamente lo mismo, pero igual de forma recursiva, pero esta vez primero va a imprimir los datos de la izquierda, después los de la derecha y finalmente los de la raíz. Pasamos a obtener la altura de un árbol. ¿Esto cómo va a ser? Vamos a verificar igual, como es de forma recursiva, que el nodo sea
sea distinto de nulo. En caso de que sea igual a nulo, se va a regresar, no, va a regresar el valor de 0 porque este método devuelve un entero, entonces va a regresar el valor de 0. Y en caso de que no, definimos altura izquierda y altura derecha para posteriormente, al final, poder saber pues la altura máxima y sumarle el 1. Este 1 va a representar el nodo por el que estamos empezando. Y este método se va a llamar de forma recursiva, tanto para los nodos, tanto para la altura yéndose del lado izquierdo como del lado derecho. Después tenemos el contar los nodos hijos. Para esto igual, todos los métodos que usamos aquí son de forma recursiva, entonces lo que se va a hacer es igual verificar que no estamos en un nodo que es igual a null. En caso de que sí, igual regresa a 0 porque este método devuelve un entero. Y si no, lo que va a hacer es verificar que el nodo en el que estamos trabajando, su nodo izquierdo y nodo derecho, sean distintos, sean iguales a 0, a nulo. Y ya de esta manera va a llevarse cuenta de los nodos hijos izquierdos y se le van a sumar los nodos hijos derechos y así vamos a obtener la cantidad de nodos hijos. Después pasamos con contar nodos intermedios. Igual, vamos a verificar que el nodo actual no sea distinto de nulo, o, bueno, si el nodo actual es igual a nulo, o su nodo izquierdo es igual a nulo y su nodo derecho es igual a nulo, entonces va a devolver 0, y si no, los va a estar contando para obtener pues la cantidad de nodos intermedios. Y va a estar igual haciéndolo de forma recursiva, va a estar contando primero todos los del lado izquierdo y después todos los del lado derecho. Después tenemos obtener la profundidad. Para esta parte lo que vamos a hacer es rectificar que el nodo en el que estamos sea distinto de nulo para poder continuar. En caso de que sea igual, va a devolver un -1. Porque lo que hace este método, igual que los anteriores, es contabilizar el número de veces que llamamos al método. Entonces, si ya llamamos al método y el nodo es nulo, ya se contó aunque sea nulo, entonces lo vamos a restar. En caso de que no, vamos a verificar que el dato del nodo en el que estamos sea igual al valor que queremos encontrar. Y si sí, va a devolver 0, si no, va a seguir y se va a ir por el lado izquierdo, va a profundizar en todas las ramas del lado izquierdo y se va a repetir el proceso después con el lado derecho, y así va a encontrar el camino de mayor profundidad y finalmente pues le va a restar va a mandar ese valor de las veces que se mandó a llamar a este método. Después tenemos el método existe nodo. Este método es básicamente para verificar que el nodo exista. Entonces vamos a rectificar si el nodo en el que estamos es igual a nulo, va a regresar que es falso porque quiere decir que ya recorrió ese nodo y no está ahí. Y si no, se va a llamar igual de forma recursiva en el caso de que encuentre un nodo que su dato sea igual al valor que estamos buscando, lo va a regresar como verdadero. Y esto se va a estar llamando de forma recursiva para sus ramas izquierdas, tanto derechas, y en caso de que se encuentre en alguno de esos dos lados se devuelve a un true, vamos a saber que existe el nodo. Por último tenemos el método de eliminar. Este método es el método que implementamos en el main, que va a llamar al método de eliminar nodo. Este es el método que va a hacer funcionar todo, se va a estar llamando de forma recursiva. Lo que va a hacer es recorrer igual el árbol, como es este binario de búsqueda. Sabemos que los valores a la derecha son mayores que los de la izquierda. Los de la izquierda son menores que el nodo que estamos trabajando. Entonces primero va a rectificar por qué lado irse. Si es por la derecha o va a ser por la izquierda en caso de que el nodo actual sea diferente de nulo. Y lo que va a hacer es dependiendo el caso que se encuentre. El primer caso es el caso 1, que quiere decir que el nodo no tiene hijos.
Si encuentra este caso, quiere decir que el nodo actual no tiene, su nodo izquierdo y su nodo derecho son igual a null, entonces lo único que hacemos es devolver el valor de null para otorgárselo a ese nodo y no afecte nada. El caso 2 es que el nodo tenga un hijo. En este caso vamos a ver cuál de los dos, cuál de los dos lados, cuál de sus dos ramas es la que tiene al hijo, si es la izquierda o la derecha, y posteriormente lo que se va a hacer es devolver ese nodo para sustituir por el nodo que queremos eliminar. Y por último tenemos el caso 3 donde se tienen dos hijos. Para este caso se va a llamar al método encontrar nodo mínimo. Este método de igual manera es recursivo y lo que va a hacer es irse por el lado derecho, se le ingresa el nodo derecho del, del nodo actual para buscar su valor más pequeño y ese se va a devolver y después vamos a cambiar el dato del nodo actual por el dato de ese nodo mínimo de su rama derecha. Y si no, se va a estar llamando a sí mismo hasta que encuentre el valor deseado y por eh, se cambie el valor del nodo a eliminar por su mínimo por su valor mínimo que se encuentra del lado derecho. Y ya, por esa parte sería todo en el árbol de búsqueda binaria. A continuación pasaré a explicar sobre el ABL. Recordemos que un árbol ABL es un árbol binario de búsqueda que satisface la condición de estar balanceado. Esto significa que la diferencia entre la altura de los subárboles, tanto izquierdo como derecho, no puede ser mayor que uno o menor que uno. En este código tenemos un método que debemos insertar que es recursivo. ¿Cómo insertamos en una ABL? Insertamos desde la raíz y lo que hacemos es que obtenemos el dato del nodo y comparamos. Si el valor del dato del nodo es menor al de la raíz, o en este caso al que se va a insertar el nodo a la izquierda. Por el contrario, si es mayor que el dato que el dato donde queremos insertar, se va a insertar hacia la derecha. Una vez teniendo esto, vamos a obtener la altura dependiendo de si se insertó a la izquierda o a la derecha. ¿Por qué obtenemos la altura? La obtenemos para obtener el factor de equilibrio. El factor de equilibrio nos va a ayudar a determinar si el ABL ¿cómo se dice? Balanceado, que está balanceado. Ok. En este caso tenemos lo de las rotaciones, pero eso lo hablaremos más adelante. Tenemos el recorrido y el orden. Ya como lo explicaron mis compañeros, primero es recursivo de igual manera. Si está vacío el nodo, pues no va a imprimir nada. En caso de que sí, va a imprimir primero el de la izquierda, de ahí el dato, y de ahí el de la derecha. Reorden, igual, dato, izquierda y derecha. Posorden, izquierda, derecha y el dato central. En este caso, todos son recursivos y repito, en caso de que no tenga dato, pues simplemente no se va a imprimir nada. Tenemos el siguiente método, que es el de obtener altura. Este método, como mencionamos, nos va a ayudar a obtener los datos para sacar el factor equilibrio. Aquí tenemos el método de obtener factor equilibrio. Este método esto se consigue mediante la resta del nodo de la izquierda menos el nodo de la derecha. Y posteriormente, ahora a continuación, mi compañero Cristian va a explicar las rotaciones. Muy bien, pues como se comentó previamente, un árbol ABL, su principal característica es mantener su balance. Así que básicamente tenemos cuatro tipos de rotaciones, que tenemos la rotación simple a la derecha, la cual ocurre cuando hay un desequilibrio hacia la derecha en el subárbol del nodo desequilibrado.
se lleva a cabo una rotación a la izquierda para establecer el equilibrio, lo que permite mantener justamente el balance de 1 o -1, dependiendo del caso. En este caso tenemos el nodo, que es el nodo de la raíz, se pasa el nodo izquierdo, el nodo derecho. Se obtiene la lectura justamente para poder calcular, y a partir de ahí justamente se utiliza mat.max para obtener la lectura de ambos y sumar de 1, para que después se regrese a la nueva raíz, y así es como se pueden hacer. De hecho, lo que podemos ver aquí arriba, justamente nos damos cuenta de si es una rotación es en base a los valores de rotación y a su factor de equilibrio. Muy bien, la segunda rotación es la rotación a la izquierda, que se produce cuando hay un desequilibrio hacia la izquierda en el subárbol izquierdo del nodo desequilibrado. Entonces se realiza una rotación hacia la derecha para equilibrar el árbol. Muy bien. Entonces básicamente se pasa el nodo de la nueva raíz, que va a ser el nodo de la derecha. Después el nodo de la derecha se va a asignar el nodo izquierdo. La nueva raíz, disculpen, la nueva raíz izquierda. Y después de esa raíz se le asigna el nodo que se obtuvo como parámetro. Después a este nodo se obtiene la lectura y se le suma 1. Por último, a la altura de la nueva raíz se pasa la altura de ambos más 1. Por último, se retorna esta nueva raíz. En caso de que sea una rotación doble a la izquierda, se utiliza cuando hay un desequilibrio hacia la derecha en el subárbol izquierdo en el nodo desequilibrado, porque primero se realiza una rotación simple a la derecha en el subárbol izquierdo y luego simple a la izquierda en el árbol izquierdo. Muy bien. Y por último, en la rotación doble a la derecha, se aplica cuando hay un desequilibrio hacia la izquierda en el subárbol derecho del nodo desequilibrado. En primer lugar, se realiza una rotación simple a la izquierda en el subárbol derecho, y después se ejecuta la rotación simple a la derecha en el nodo desequilibrado. De esta forma es como siempre se puede mantener el equilibrio. Y por último, pues obviamente tenemos el método de buscar para verificar si es que existe un nodo o no, y además en qué altura está o dónde se sitúa. Por último, vamos a mostrar la ejecución de nuestro programa, en el que ya después de ver cada una de las clases que existen, pondremos a prueba justamente con el paso de los objetos, y pues simplemente para ver cómo es que se ejecutan. Se pasan aquí varios valores de los árboles. Entonces simplemente lo que haremos será mostrar los casos de prueba que se muestran en pantalla. Y podemos ver la ejecución. Eso es el árbol eneario, árbol binario de búsqueda, en el que se muestra la altura del árbol, los nodos hijos, los intermedios, la profundidad, si existe un nodo, y después el recorrido después de eliminar el nodo. Y por último, lo que se mencionó justamente del árbol.